Otra sesión más de nuestro tema de control de operaciones. En esta sesión vamos a tratar de ir revisando ya esas partes de formación, ya esas partes en donde la mejora continua ya empieza a ser una parte indispensable para poder entender todo lo que de alguna manera estamos manejando. Por una parte, vamos a ir revisando ya la parte de tipos de formación. Esta parte de formación que de alguna manera ya tenemos totalmente vinculada con este proceso. Como quedamos la sesión anterior, estuvimos revisando que existen tres tipos de habilidades que tenemos que estar teniendo para lo que es la formación. Primero, habilidades básicas, habilidades técnicas y habilidades para la solución de problemas. Sin duda, estas son tres tipos de habilidades que de alguna manera tenemos que estar teniendo para lo que se refiere a lo que es la evaluación de personal y a la misma formación que tenemos que estar proporcionando al personal. Vamos a ver que en la evaluación de personal, lo podemos ver en la siguiente lámina, las evaluaciones están establecidas para influenciar positivamente el comportamiento hacia la consecución de las metas. Estas evaluaciones realmente tenemos que hacerlas progresivamente, tenemos que irlas planteando ya bajo un esquema total de negocio y tenemos que ir figurando cómo estas evaluaciones nos van a permitir ir recapitulando y retroalimentando al sistema y cómo va a ir fluyendo el mismo sistema. Los reportes de desempeño muestran que también los trabajadores y la organización están dando resultados. Es muy cierto que los reportes se manejan bajo esa característica. Sin embargo, también es cierto que sin duda debemos de empezar a integrar esas características ya en el mismo reporte que tenemos que estar vinculando con el resultado final, con resultados intermedios y con resultados que tenemos que ir generando para poder alcanzar el mismo recurso. Las evaluaciones de desempeño deben de motivar al personal hacia el cambio de sus reacciones. Es muy cierto que cuando se tiene una evaluación de personal, esta evaluación se ve totalmente vinculada a un proceso mismo en el cual vamos a poder encontrar las mismas necesidades y las mismas características, pero siempre existen esas desviaciones que sin duda se van a dar como una función principal del individuo en el cual se está actuando y nosotros tenemos que motivarlo a que por medio de estas evaluaciones el individuo vaya encontrando esa parte o ese camino por el cual nos va a estar apoyando en el logro de los mismos objetivos de la organización. Vamos a ver un tipo de evaluación que es bajo la filosofía justo a tiempo, just in time, en donde vemos que de alguna manera este tipo de evaluaciones nos van a permitir que la compañía vaya a irse integrando dentro de una evaluación totalmente innata de la misma compañía, totalmente naciente, que realmente nos vaya a permitir evaluar situaciones adversas o situaciones que realmente nos estén apoyando a alcanzar nuestros objetivos. Primero tenemos la contribución a las utilidades. Dejar de medir las tareas como tales y ver las consecuencias que tienen en qué. En esta contribución a las utilidades. Ya no nada más es decir, cómprame, ya invierte, etcétera, sino también es decir, cómo debemos de hacerle para que lo que vayamos a invertir nos vaya a contribuir a las mismas utilidades de la empresa. Esas son situaciones bien importantes. Calidad, midiendo errores por millón, apoyándose en las causas como fuente de conocimiento. Errores por millón, errores por miles o errores por N cantidad de piezas, es algo que sí realmente nos va a permitir ver cómo el desempeño de la calidad se da. Fuera de lo que son los sistemas de mejora continua, sabemos que aquí ya esa evaluación es una parte fundamental del desarrollo y desempeño de la misma organización. Y la calidad es otro de los elementos. Trabajo en equipo por encima de los resultados individuales. Si nosotros logramos que el trabajo en equipo logre mejores resultados que los resultados individuales, estamos del otro lado. Estamos logrando que la gente esté participando en esas funciones en las cuales realmente vamos a ir integrando todas las mismas necesidades de la gente. Y además tenemos lo que son las ideas generadas, implantadas y beneficios obtenidos. Esas ideas, esa implantación o esa creación de motivadores que de alguna manera nos van a permitir generar, nos van a permitir engendrar
toda la diferencia, todos los cambios que necesitamos en nuestra organización y además estamos obteniendo resultados. Esos hay que medirlos, hay que evaluarlos. Y si eso funciona, vamos a seguir adelante. Trabajo en equipo. Tenemos que estar buscando esa parte. Flexibilidad y capacidad de multihabilidades. ¿Qué diferencia es ya no ser una persona que yo me dedicaba a contar hojas? No. Cuento hojas, las analizo y además hago un resumen de cómo estas hojas pueden influir en el proceso. ¿Se fijan qué diferente? Qué diferente ya es ser una persona más multifuncional, más que ser una persona totalmente reactiva a esos cambios y ser una persona que no nos vaya a permitir ser, que además de nuestra función podamos hacer alguna otra que realmente nos apoye y nos ayude dentro de nuestra misma organización. Y orientados a procesos en vez de a tareas. Perfecto. Una tarea es realizar un reporte, es llenar una hoja de registro contable. No, también un proceso que es, por ejemplo, hablando del mismo registro contable, el mismo cierre de mes. Ese es el proceso en el que estamos estar involucrados, no el ver si registré o no registré bien. Perfecto, lo registraste, pero además tienes que ver cómo apoyas al proceso para que el proceso tenga una característica más dinámica. Que el proceso tenga esa necesidad de poder cumplir con las características que hoy en día tenemos. De verdad es una situación totalmente allegada al mismo proceso y de verdad hay que enfocarnos a los procesos como tales. Vamos a ver qué recomendaciones tenemos bajo esta filosofía de justo a tiempo. Valor aportado en pesos por colaborador, por ejemplo. Vamos a estar midiendo, a ver cuánto nos aporta el colaborador. Defectos en partes por millón. ¿Cuántos defectos tenemos por 1 millón de unidades producidas? Medición del desempeño basado en ritmos de salida. ¿Cuáles son los ritmos de salida? Por mucho que produzcas, el ritmo de salida va a ser lo que realmente le vas a entregar al almacén aprobado y que sin duda va a estar totalmente inmiscuido en esos procesos que realmente necesitamos para saber cuánto realmente vamos a poder entregar a nuestro cliente. Costo de la calidad. Es una herramienta totalmente clara. Si nosotros estamos gastando más en la calidad es porque nuestro sistema no es autosuficiente en función de los resultados que estamos logrando. De verdad hay que tener esa fisonomía de poder alcanzar esa autosuficiencia dentro de nuestro sistema. Costo total por la adquisición de materiales. Ya no nada más es ver puntualmente qué materiales estuvimos comprando, sino el costo total. ¿Cuánto el departamento de compras tiene presupuestado para comprar? ¿Y cuánto realmente está comprando? Eso ahí sí se ve como un buen esfuerzo de trabajo en equipo, se ve como no debemos de estar excediendo inventarios, no debemos de estar comprando mal, debemos de hacer mayores negociaciones. Ahí se ve totalmente reflejado. Consistencia de embarques, que sean continuos, que sepamos que cada 20 minutos sale un camión. Tendencias contra obsoletos, o absolutos de alguna manera. Esto de alguna manera sí también choca. Cómo estamos dejando material de desplazar, cómo estamos teniendo la tendencia de ventas, y esto hay que unirlo. Costo de la velocidad de respuesta. Esos costos realmente cuestan, ¿eh? Realmente tienen un valor muy importante. Esos costos tenemos que ver que si nosotros tenemos una mayor velocidad de respuesta, vamos a encontrar ¿qué? Vamos a encontrar ya la parte clave del mismo negocio, donde podemos ingerir para que evaluando bajo esta filosofía encontremos dónde están esos problemas y dónde están las claves, que muchas veces es la clave por la cual no estamos encontrando el desarrollo sustentable de la misma organización. Y número de Kanbans, ¿cuántos Kanbans tenemos? ¿Cuántos, ¿te acuerdan de las tarjetas que cuando vimos Kanban? Donde una tarjeta te dice que está esperando un proceso, etcétera. Vamos a ver que sean los menos posibles y que de alguna manera tenga un flujo mayor. Eso ya es dentro de una planta productiva, ya es dentro de un control de operación de manufactura y eso es algo totalmente importante dentro de nuestra función. Vamos a ver cuáles son los inhibidores bajo la filosofía justo a tiempo. ¿Qué es lo que de alguna manera detiene? ¿Qué es lo que de alguna manera no permite tener esa continuidad del mismo negocio? Primero es variación de precios de compra. Segundo, utilización de equipos, criterio de equipo por equipo. Tercero, eficiencia. La eficiencia es algo que nos puede inhibir totalmente el equipo de trabajo. Defectos por persona.
gasto de personal. Muchas veces nuestro personal está gastando más de lo que puede gastar y eso también empieza a frenar la parte de justo a tiempo. Tareas individuales. Hey, yo trabajo en equipo, pero esta es mi tarea. No, eso empieza a frenar al equipo. Desempeños particulares, premios individuales. Cuando nosotros tenemos esa relación de premio y desempeño, no necesariamente a una organización le va a dar la mejor pauta para poderlo entender. Cuando tenemos esa relación vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones en las cuales sí nos vamos a encontrar con un problema, sí nos vamos a encontrar con una autorrelación de estas actividades. Pero bueno, de alguna manera se tiene totalmente autodirigida esta función. Estos son los inhibidores que de alguna manera empiezan a afectar el desempeño de toda una organización cuando tenemos desempeños individuales totalmente divergentes a una continuidad de negocio, divergentes o no consistentes para esa continuidad de negocio. Realmente existen esos planes que de alguna manera debemos de entenderlos como planes que nos vayan a apoyar para que el motor o el motivador de todo esto se esté dando como tal. Vamos a ver que en la siguiente lámina que tenemos los planes de compensación efectivos. Realmente existen dos planes de compensación efectivos. El primero es pago por las capacidades de la persona y el segundo es compartir ganancias. ¿Cuál les gusta más? A mi parecer, cuando nosotros manejamos nuestro propio negocio, es mejor compartir las ganancias. Cuando nosotros somos empleados de una gran organización y que la organización no va a permitir individualizar la capacidad del individuo, entonces mejor que nos lo den como un sueldo adicional o una compensación económica directa. Pero estas dos situaciones las tenemos nosotros que contemplar de la manera directiva, que es lo que realmente la gente está ávida de tener. Las dos son muy buenas porque las dos son motivadores. Las ganancias se pueden compartir desde un reparto de utilidades hasta un bono adicional. Pero la otra situación es que de acuerdo a las capacidades nos paguen más dinero por lo que hacemos, digo, no es malo. Sin embargo, nosotros como directivos tenemos que empezar a entender qué es lo que la gente está ávida de tener. Vamos a ver en la siguiente lámina, en donde ya empezamos a ver la parte de calidad hacia la mejora continua, ya siendo la realidad. Ya esto ya es parte de que ya vimos las compensaciones, ya vimos las herramientas de mejora continua, ya empezamos a ver todo esto. Ahora vamos a ver cómo va la calidad hacia las mismas iniciativas y ya hay que hacer la realidad. Ya hay que aterrizar todas estas partes, ya hay que entender que estas partes nos van a dar el plus de nuestra misma organización y tenemos que entender que todo esto ya nos va a crear esa infraestructura por la cual nos queremos mover. Vamos a comenzar con la mejora en los procesos. Las oportunidades de mejora pueden ser no reconocidas debido a que forma parte de la rutina diaria. Cuando tenemos parte de nuestra rutina, el ir mejorando, el ir interviniendo dentro de nuestros mismos procesos, de verdad no dejemos atrás la parte de procesos administrativos que van a estarse influyendo, pero como es una rutina diaria, a veces no la vemos. Entonces, cuando eso suceda, tenemos que ir entendiendo que nuestra gente está ávida de ver qué es lo que de alguna manera tenemos. Por otro lado, tenemos los esfuerzos hacia la mejora se mueven sin dirección, ya que la coordinación de prioridades es difícil. Tenemos muchas prioridades dentro de nuestra misma organización. Esas prioridades realmente se ven influenciadas por un proceso totalmente autodirigido. Sin embargo, esas prioridades podemos tener 20 prioridades de 30 y no puede ser. Tiene que ser al revés. Nosotros tenemos que buscar que tengamos 10 prioridades o las mínimas prioridades para poder autodirigir nuestro sistema. Entonces, tenemos que ver que esos esfuerzos se muevan bajo una mejor dirección, que realmente tengan un rumbo que nos vaya a permitir encontrar la característica como función y la característica total para poder entender que nuestro sistema va a funcionar bajo situaciones normales. Las personas aprendemos a vivir con problemas en vez de tratar de solucionarlos.
Es el ejemplo que les comentaba. Ese ejemplo en el cual nosotros ya estamos acostumbrados a que la máquina funcione y que le suena algo. Y que para que no suene le estamos moviendo a la máquina en una parte. Es un buen ejemplo en el que podemos ver que la gente pues ya está tan acostumbrada que ya sabe que llega a su turno de trabajo y ya le empieza a mover para que no suene. Sin embargo, no aprendemos a que esos problemas pueden solucionarse, a que esos problemas pueden ser cambiantes, a que esos problemas realmente nos afecten en el mismo desempeño organizacional que tenemos. Si la gente se convence de que es mejor solucionar los problemas que tenerlos, aunque ya sepamos por dónde estarlos corrigiendo constantemente, es mejor trabajar de esa manera que trabajar de una manera rutinaria que realmente ya no vemos ni en qué está mal nuestro sistema, ni en qué está mal nuestra máquina, ni en qué está mal nuestro trabajo. Eso es una parte importante que la recomiendo como un cambio de cultura organizacional. Vamos a pasar a la siguiente lámina, donde ya vemos problemas de calidad esporádicos y crónicos. Vamos a ver cuando un sistema tiene problemas crónicos y tiene problemas esporádicos. Vamos a revisarlo en una gráfica, en donde de alguna manera nos va a poder interpretar un poquito más de qué estamos hablando. Nosotros tenemos el límite, es el límite inferior de calidad y el límite superior de calidad. Sin embargo, nosotros podemos tener nuestra calidad bajo esta característica. Empieza a tener una tendencia y vuelve a bajar. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que esta calidad se empieza a verse un poquito desuniforme. Empezamos a analizar esta zona y esta zona ya empieza a ser un problema crónico. Pero ¿qué sucede si de repente se sale de los límites y regresa? Este es un problema esporádico y este es crónico. Y después llegamos otra vez a los niveles que teníamos al inicio. De verdad nosotros tenemos que tener una percepción de lo que son las gráficas de control. Los problemas de calidad esporádicos y crónicos no solamente dependen de esa filosofía de estar entendiendo que el sistema puede funcionar o no puede funcionar bajo la misma característica. Sin embargo, vemos que las pérdidas se dan por eventos esporádicos de niveles históricos, porque también puede tener una frecuencia. Sabemos que después de 20 corridas, a lo mejor la 21 es donde tenemos el brinco y después vuelve a bajar. Si ya lo estamos determinando, si ya estamos viendo la tendencia, vamos a atacarlo. Vamos a tener toda esa característica para poderlo mover dentro de nuestro sistema productivo. La diferencia entre el nivel histórico y el mejorado es un problema crónico. Económicamente puede ser eliminada. ¿Se fijan cómo un problema crónico puede irse entendiendo bajo la perspectiva de poderlo identificar y poderlo ver como un problema totalmente diseñado para poder integrar esas mejoras dentro de nuestro proceso? Tenemos niveles históricos, tenemos niveles mejorados. Bueno, vamos a buscarlos. Siempre hay oportunidad de revisarlos. Vamos a ver el enfoque proyecto por proyecto, que es un enfoque como parte de iniciativas de calidad que realmente sí funciona y funciona muy bien, tratando de involucrarlo como una de las características importantes de nuestro proceso. Primero, lo podemos ver en nuestra lámina donde dice enfoque proyecto por proyecto, dice definiendo los enfoques se involucran 3 etapas principales. ¿Cuáles son? Proveer la necesidad, identificar los proyectos y organizar los equipos del proyecto. Como lo hemos dicho siempre que tenemos un problema, vamos a ver qué necesidades tenemos, vamos a ver qué es lo que de alguna manera nos va a identificar, nos va a nombrar o le va a poner título o etiqueta al proyecto. Con eso vamos a identificar el proyecto y organizar los equipos de proyecto. No necesariamente es un solo proyecto, son varios equipos de proyecto y cada proyecto involucra 5 pasos principales. Vamos a ver cuáles son esos pasos. Es verificar la necesidad y la misión del proyecto. Ahora sí que es proyecto por proyecto. Vamos a diagnosticar las causas. Se parece al sistema de mejora continua. Claro que sí.
Proporcionar la solución y probar la efectividad. Vamos ya a ver cuál es el remedio, igual que la mejora continua. Y manejar la resistencia al cambio. Instituir controles para mantener lo ganado. Muchas veces cuando nosotros tenemos este tipo de sistemas, vemos que realmente ganamos, alcanzamos la meta. Pero lo difícil no es alcanzarla, lo difícil es mantenerla continuamente para poder realmente pensar en cómo vamos a poder integrar nuestro sistema. Y veámoslo, cómo este enfoque por proyecto lo estamos viendo. ¿Y por qué un proyecto a la vez? Vamos a ver esa técnica de uno menos a la vez. Quiere decir, nosotros tenemos nuestro proyecto, estamos evaluando el estado, buscamos la restricción, etcétera, y ya le quitamos un proyecto. De alguna manera nosotros podemos visualizarlo en una gráfica de este tipo. Esta gráfica nos va a permitir visualizar cómo vamos a ir entendiendo el proyecto. Veamos. Tenemos primero el proyecto. Después tenemos que tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones debemos de estar tomando? El inventario es mayor que cero. Empezamos a poner decisiones, como se les llama, de if. Aquí es el inicio. Y empezamos a tomar decisiones. Nos vamos hacia un lado si es sí. Nos vamos hacia el otro si es no. Y si es no, ¿qué sucede? Bueno, si es no, vamos a tomar otro if. Si nos vamos hacia un lado es sí. Si nos hace hacia el otro lado es no. Y posiblemente aquí nos lleva a una actividad de que si es no, nos regresamos al mismo proyecto. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de diagramas? Realmente tenemos que ir tomando decisiones. Esta es una actividad. En algún momento nosotros decimos, ok, ya mejoramos el proyecto, esta es la decisión inicial y entonces otra vez iniciamos. Pero aquí es restar un proyecto de la lista. Qué difícil, ¿no? Qué difícil es hacer un proyecto a la vez. Qué difícil es crear esa infraestructura en donde el mismo proyecto no necesariamente se puede repetir. Es una infraestructura en la cual necesitamos ir creciendo como una parte fundamental de nuestro mismo proceso. Por otra parte, tenemos lo que es los proyectos que se tiene como beneficio, que el tener un proyecto a la vez nos da beneficios. ¿Para qué? Para reducir primero tiempos de preparación, tamaños de lote, manejo de materiales, distancias a mover, costos de transporte, papeleo, número de proveedores, número de códigos. Sin embargo, también incrementa algunas cuestiones, incrementa la frecuencia de entregas, la calidad de productos y procesos, mantenimiento preventivo, confiabilidad de la planeación, confiabilidad del pronóstico. Todo eso nos va creando ya una infraestructura en donde los beneficios de uno menos a la vez nos va quitando problemas, ¿sí? ¿Y qué es quitar problemas? Bueno, pues también estar estabilizando los programas, teniendo flexibilidad, interacción con otros departamentos, interacción con proveedores, con clientes, etcétera. Por una parte reduce los problemas y por otra parte incrementa esa posibilidad y ese potencial para poder ofrecer un producto con una mejor calidad, para poder ofrecer un servicio con la característica que hoy en día estamos deseando. Este sistema también nos ha ayudado sin duda a poder entender cómo cada uno de los rubros en los cuales estamos actuando en las diferentes áreas de la compañía, en los diferentes departamentos, vamos a ver que este rubro realmente va a permitir crear esa infraestructura, crear esa forma de vida, crear esa forma de ir creando, primero, una solución. Segundo, disminuir los problemas que, por cierto, a veces los tenemos tan grandes que queremos atacar todos y no hacemos uno. Y eso es una filosofía, es una cultura de empresa. Y es parte muy importante del mismo control de operaciones. Reducción de tiempos de movimiento de tránsito. Ya es una de las partes de reducción.
cómo de alguna manera tenemos ese tipo de reducciones, cómo va a influir el uno a la vez. La meta en este proceso es reducir ¿qué? El tiempo que el material espera en la planta para ser liberado. Ese es uno de los tiempos. ¿Cuál otro? El tiempo de tránsito desde el proveedor hasta la planta. ¿Y cuál otro tenemos? El tiempo de tránsito de la fábrica al cliente. Entonces, si ya vamos analizando todas estas partes de reducción, las partes de reducción que no se van a ver integradas dentro de este mismo proceso. Este mismo proceso lo podemos estar definiendo ya. Por una parte, la reducción de tiempos y por otra parte, la reducción de las mismas actividades. Tenemos por una parte reducción tiempos de movimiento. Punto. Y vemos la siguiente lámina en donde tenemos ya otro tipo de reducción, que es reducción de tiempos de preparación. Cuando nosotros tenemos esta reducción de tiempos de preparación, por ejemplo, son el resultado de procesos continuos y constantes. No se nos está parando el proceso, no estamos teniendo situaciones que estén agravando el asunto del tiempo de entrega. Logramos al tomar una acción en cada tiempo, una manera de convertir las corridas de producción en lotes más pequeños y capaces de ofrecer más capacidad en los cuellos de botella. Entonces aquí determina cuellos de botella. Y entonces vamos integrando una parte de aquí, vamos integrando otra parte de acá y empezamos a unir ya las fuerzas. Las fuerzas también que se van a ver también influenciadas, lo vamos a ver en la siguiente lámina, el proceso SMED. El proceso SMED realmente es un apoyo dentro de nuestro mismo sistema. Lo vamos a ver en la parte de manufactura esbelta de una manera más clara. Sin embargo, les puedo decir que el proceso SMED, que significa Single Minute Exchange Die, el proceso SMED va traducido a lo que son los cambios rápidos, con el cual nos apoyamos para que esta parte del proceso esté dándose. Y este proceso SMED es muy sencillo. Tenemos que estar buscando primero los tiempos de preparación. Los tiempos de preparación que en un inicio son grandes y después tenemos que irlos disminuyendo. Pero tenemos actividades, lo que son las actividades externas y actividades internas. Entonces, en la medida de que nosotros le demos mayor valor a estas actividades, nosotros vamos pasando de este tiempo de preparación, este diferencial que tenemos con la siguiente gráfica, lo pasamos a una actividad externa. Y entonces ya no estamos encontrando cómo, de alguna manera, vamos a estar pegándole a lo que es el tiempo de preparación. Tenemos que buscar que siempre se tenga un tiempo interno y un tiempo externo. En la medida que nosotros separemos esas actividades, actividades internas, que si no hago esa actividad no arranca la línea, ¿qué les parece si la volvemos en externa, que mientras se está arrancando la línea se está haciendo esa actividad para poder empezar a preparar? Qué diferente, ¿no? Eso ya empieza a ser un sistema, empieza a dar una misma tecnología como tal. Ahora vamos a ver la reducción en el tamaño del lote. Un menor tamaño de lote ayuda a ¿qué? A mejorar ¿qué? La habilidad. La habilidad para responder económicamente a los cambios. Mejorar los flujos de proceso. Resolver restricciones. Mayor servicio al cliente. Reducir inventarios y reducir gastos administrativos. La reducción del tamaño del lote o el tener un menor número de lote, ya lo hemos visto en algún momento, también va a ser influenciado por todas aquellas características que nosotros tenemos para poder ir abasteciendo nuestro mercado con una mayor flexibilidad. Sin embargo, esa reducción de tamaño de lote, como lo podemos ver aquí, también va atacado por el número de cambios. No es lo mismo tener un lote de 10,000 piezas que un lote de 5,000 piezas cuando el plan de producción es de 50,000. En este caso, para los lotes de 10,000 piezas tengo que hacer 5 cambios.
y para los lotes de 5,000 piezas tengo que hacer 10 cambios. ¿Cuál nos convendrá más? Esos cambios son cambios frecuentes y cambios que afectan directamente a la fisonomía y operación de la misma empresa. Sin embargo, es muy importante entenderlos como un sistema totalmente autodirigido y entonces sí reduce inventarios, sí no tenemos producto más parado, pero tenemos que balancear entre la operación y la ejecución del mismo proyecto. De verdad, no dejemos atrás esa misma característica que nos va a permitir realmente crear, realmente avanzar, realmente ir hacia adelante. Y entonces debemos de tomarlo muy en cuenta. Vamos a ver qué efectos en un menor tamaño de lote. Vamos a ver, un lote más pequeño puede crear una variancia en el costo. ¿Cuál es esa variancia? El costo de preparación por piezas aumenta. Como le dijimos, tenemos más preparaciones que las que regularmente se podían haber programado. Los costos de transacción por pieza también aumentan. ¿Por qué? Porque el número de recepciones, el número de situaciones que están tanto en un almacén como la parte contable empieza a afectar. Y entonces tenemos mayor número de operaciones. El número de inspecciones de calidad aumenta, ¿sí o no? Sí, porque son lotes diferentes. Aun cuando reducimos el inventario, son lotes que realmente van a permitir ese tipo de situaciones. La misma cantidad de tiempo se necesita para reportar 10 piezas o 100 piezas terminadas, por supuesto. Si reportamos varias veces, 10 veces 10, no es lo mismo que reportar una sola vez 100. Y eso afecta en documentación, afecta en la manera de manejarlo dentro de la misma organización. Y sigue siendo una parte de gestión totalmente ligada a este proceso. Entonces, también la misma lógica aplica a materiales, a cierres de órdenes y a otras actividades. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los almacenes? Y eso es una parte indispensable que debemos de estar visualizando como este proceso. Vamos a ver. Los almacenes básicamente tienen un indicador de recepción. Un indicador en el cual nosotros podemos tener una tasa de recepción directa del mismo almacén. Si nosotros tenemos un almacén de este tipo y nosotros sabemos que el almacén puede recibir 3 trailers por hora y nosotros con la misma flexibilidad de materiales sabemos que si nos vamos por lotes pequeños, este tráiler se divide en 3 materiales cada uno. Pues tenemos que entender que si nosotros vamos a tener esa flexibilidad, posiblemente al tenerle mayor número de piezas diferentes en cada tráiler, los mismos 3 tráilers se pueden recibir, pero en 2 horas. ¿Por qué? Porque estamos incrementando el número de piezas de recepción, estamos incrementando el número de SKUs o códigos que tenemos dentro de esta misma, dentro de este mismo sistema. Mucho ojo, porque eso es algo que sí puede afectar en la misma operación y ese control de operaciones, por muy bueno que sea, tiene mayor factibilidad de error y eso lo tenemos que contemplar muy claramente dentro de nuestro mismo proceso. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la reducción de tiempo de entrega y volumen de producción. El volumen de producción es en una máquina y el tiempo de entrega puede reducirse al qué. Analizar diferentes tipos de proceso y equipo, a arreglar los procesos en un flujo de producción más efectivo. Regularmente, dependiendo del tipo de producto y dependiendo del tipo de organización, nosotros vamos a poder ir integrando todas las características que tenemos en el proceso. Sin embargo, estas características se van a ver influenciadas por una misma necesidad. Se va a ver influenciada por una misma capacidad que tenemos para poder surtir todas las órdenes. Sin embargo, esta capacidad también tiene que ser influenciada y tiene que ser afectada por el tiempo de entrega que nosotros tenemos con nuestros clientes, tiene que ser afectada también por la manera en la que estamos manejando el producto y, por último, tiene que ser afectada por el número de gentes involucradas en el proceso.
Es por eso que lo podemos ver en la siguiente lámina, lo que es el ciclo de las órdenes. ¿Qué sucede con ese ciclo de las órdenes? Tenemos una simulación, tenemos un inventario de materia prima, un inventario de producto terminario, inventario en proceso, pero hay que ver cómo esto afecta al mismo rubro. Vamos a ver cómo de alguna manera va a irse involucrando como un proceso totalmente disminuido en función de lo que estamos contemplando para el mismo proceso. Por una parte tenemos a lo que es el proveedor. En esta parte tenemos a lo que es el proveedor. En esta parte tenemos el inventario de materia prima. En esta parte tenemos el inventario de producto terminado. En esta parte tenemos lo que es el inventario de producto en proceso. Y por último tenemos a lo que es el cliente. ¿Cómo sucede esta parte? Nosotros estamos influenciando toda la misma característica que tenemos en el proceso. Entonces tenemos el ciclo de la orden de compra en esta parte. De tal manera que nosotros le entregamos materia prima a la misma planta. Posteriormente tenemos el ciclo de la orden de manufactura, que es en esta zona. Aquí es orden de compra, orden de manufactura, y ¿qué hacemos? Sacamos materia prima, hacemos un inventario en proceso y lo mandamos a producto terminado. Después tenemos lo que es el ciclo del pedido del cliente. Lo mandamos producto terminado y lo mandamos al cliente. Pero ¿qué sucede? Sucede que nosotros vamos teniendo un ente totalmente productivo y vamos a definir ya dos situaciones totalmente relevantes. ¿Cuáles son estas situaciones? Bueno, pues que en esta parte nosotros vamos a tener un ciclo definido en nuestra planta y estas son partes externas en las cuales tenemos que ir interactuando y tenemos que ir haciendo el esfuerzo para que de alguna manera los ciclos de las órdenes se vayan viendo totalmente inmiscuidas dentro del mismo proceso. Vamos a ver el otro punto, que es la reducción de papeleo y transacciones. Perdón. El exceso de papeleo y transacciones son desperdicio. Las tareas siguientes pueden convertirse en verdaderos problemas si no se reducen. Vamos a ver qué tareas son. Primero, reporte de inventarios. ¿Cuántos reportes de inventarios necesitamos? ¿Cuántos reportes de inventarios realmente vamos a estar buscando tener para que de alguna manera no estemos viendo que las compras y las cuentas por pagar afecten? Seguimiento de las horas de trabajo y seguimiento de la mano de obra. Son situaciones en donde vamos a reducir el papeleo. Tenemos que ya no estar teniendo tanta situación de papeleo. Tenemos que estar buscando ya una alternativa la cual nos vaya a apoyar a entender que nuestro proceso se da y nos vaya a apoyar a entender que la reducción va a ser la vía en la cual vamos a encontrar esos beneficios como tal. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando empezamos a reportar el inventario, reportando el inventario. Aquí sí vamos a ver que el inventario de 4 paredes no se entra a un inventario formal si no se tiene dentro de la planta. ¿Por qué? Ya el inventario ya empieza a ser un problema, ya el inventario empieza a ser una situación a controlar dentro de nuestra operación, pero bueno, esa es una forma de reportar el inventario. Procesamiento de las transacciones de inventario de tipo prededucibles. Se consume el inventario antes de su uso. ¿Será? Pues yo les puedo decir que sí, esa es una situación que se da. Que muchas veces nosotros podemos tener una diferencia de inventario positiva. Sin embargo, como la tenemos ahí, hablando de una materia prima que viene en un líquido, como la tenemos ahí, la vamos a demandar y la vamos a jalar. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que estos inventarios, de alguna manera, se ven totalmente inmiscuidos en un mismo proceso. Se van a ver totalmente afectados por una transacción que no fue realizada a tiempo. Y después, cuando tengamos que hacer el ajuste, no lo vamos a encontrar. Por eso es bien importante que estemos procesando las transacciones correctamente. Procesamiento de las transacciones
post-deducibles en el inventario. ¿Se deduce del inventario cuando se termina el producto o la parte? Pues no, tenemos que tener ese control, tenemos que tener esa autonomía para poder afectar nuestro inventario, que a fin de cuentas es dinero traducido en piezas, dinero traducido en un artículo, y que no podemos estar permitiendo que lo estemos, lo estemos de alguna manera jalando o lo estemos dando en función de lo que realmente estamos necesitando y después hacemos la transacción. No, tiene que ser inmediata. Procesamiento de las transacciones de inventario sincrodeducibles. Semejante al anterior, pero de manera periódica. No, ya sabemos periódicamente cuánto vamos a estar necesitando, ya sabemos cuánto vamos a estar moviendo. Entonces sí, sabemos cuánto debemos de estar afectando el mismo inventario para poder alcanzar eso que queremos, que es la confiabilidad en el inventario. Y esas son las partes que nos sucede cuando estamos reportando el inventario. De verdad, tenemos que asegurar que la cultura de toda la organización sea el manejar situaciones en las cuales el inventario tenga que ser reportado en tiempo, el inventario tenga que ser reportado en forma, el inventario tiene que ser reportado de acuerdo a los procedimientos de gestión que tenemos, que si tomamos, reportamos, que si entregamos, reportamos. Y es muy fácil. Es la ley más importante de cualquier empresa. Todo movimiento lleva un registro, no más. No podemos estar buscando reportes de inventario más o menos fiables, no, tienen que ser correctos. Si no, no podemos tomar las decisiones correctas. Vamos a pasar a la parte de organización en el área de trabajo, que es parte de lo que nos dice la reducción de lotes bajo el sistema justo a tiempo. Y vemos que los movimientos se minimizan, se reduce el manejo de materiales, se maximiza la visibilidad. Las distribuciones de plantas son simples y flexibles y las distribuciones son ordenadas. ¿Por qué? Porque no tenemos un cúmulo de materiales dentro de la misma organización. No tenemos un cúmulo de funciones que estén extropiando o deteniendo el mismo proceso. De verdad es muy importante que de alguna manera vayamos integrando estos procesos en situaciones productivas, en situaciones alentables para poder alcanzar el resultado. Los movimientos se minimizan. Se reduce el manejo de materiales, sí. ¿Qué sucede cuando se reduce el manejo de materiales? El manejo de materiales, sin duda, sigue siendo una parte fundamental dentro del mismo control de operaciones. No podemos dejar que la organización del lugar de trabajo se empiece a visualizar ya como una fuerza que empiece a cambiar, como una fuerza que empiece a ser un obstáculo para lo que es el mismo control de operaciones. Por otra parte, necesitamos darle una mayor continuidad dentro de este proceso. Necesitamos entender que dentro del mismo proceso y control de operaciones, ya vamos a ver los procesos de gestión de la calidad. Vamos a verlo en la siguiente lámina, donde empezamos a revisar ya los procesos de gestión de la calidad. Y la calidad es la satisfacción del cliente, cómo el cliente realmente ya empieza a ser un factor importante para poder entender los procesos inmediatos. Primero vemos, la calidad es la satisfacción del cliente y vamos a verlo en nuestra lámina que dice procesos de la calidad. El cliente es cualquiera que se ve impactado por un producto o proceso, cliente interno o cliente externo. Ya hemos hablado de esos dos. Sin embargo, es importante recalcar que la calidad se va a ver reflejada en esos dos, se va a ver reflejada en una filosofía y se va a ver reflejado en una forma de trabajo dentro de la misma organización. No entendamos que de ninguna manera vamos a tener influenciado este proceso por un proceso que va a estar totalmente enclaustrado en qué es lo que le tengo que dar a mi cliente externo sin saber lo que mi cliente interno necesita. No, necesitamos conjuntarlo para lograr que una gestión de calidad sea la más correcta. Ahora, el siguiente punto es la satisfacción del cliente se logra a través de los componentes, características del producto y la carencia de deficiencias. Si nosotros estamos ofreciendo un producto que va a tener una cierta función, de verdad entendamos que este producto va a tener esa autonomía, que ese producto va a tener esa característica de ser compatible con todos aquellos procesos que realmente nos van a integrar toda la función dentro de nuestra empresa. Entonces, si bien los procesos de gestión de la calidad se empiezan a enfocar
a la satisfacción del cliente, tenemos que ver cómo esta satisfacción realmente se va a dar en función de todas las necesidades de la empresa. Vamos a pasar a la siguiente lámina en donde tenemos los dos componentes de la calidad. Los dos componentes de la calidad es la industria de la producción, industria del servicio. Vamos a ver cómo de alguna manera estos componentes se van a ir visualizando dentro del mismo proceso. Por una parte tenemos la industria de la producción. Tenemos que aquí tenemos el desempeño, la confiabilidad, la durabilidad, la factibilidad de uso, facilidad de uso, servicio, estética, reputación, disponibilidad de opciones y expansibilidad. Pero por otra parte, en la de servicio buscamos lo que es la confiabilidad, línea de tiempo, término, amabilidad y cortesía, anticiparse a las necesidades del cliente, conocimiento del prestador, reputación y estética. ¿Se fijan cómo todas estas partes ya se van conjugando en una misma necesidad? Pero tenemos la carencia de deficiencias. Vamos a ver, en la parte de producción, en la industria de la producción es producto libre de defectos y errores en la entrega, durante el uso y el servicio. Fíjense nada más dónde empieza a afectar. Ventas, facturación y otros procesos de negocio sin errores. Si no tenemos errores, vamos a estarle ganando tiempo al tiempo. Si no tenemos errores, vamos a estar inmiscuyendo este proceso en una misma necesidad en la cual vamos a poder integrar todo. Veámoslo cómo se va a integrar. Y ahora en la parte de servicio, ¿qué pasa? Servicio libre de errores durante el servicio original y futuro, así como las transacciones, ventas, facturación y otros procesos de negocio sin errores. ¿Se fijan cómo estos errores sí pueden afectar, estas deficiencias sí pueden intercalarse y estas formas de trabajo pueden ser parte de la misma gestión de la calidad? No lo entendamos simplemente como un proceso, entendámoslo como una forma de apreciar que la calidad y la gestión de la calidad nos va a apoyar en ir desarrollando nuevas tecnologías. Y estas nuevas tecnologías se van a dar por esos dos componentes de la misma calidad. Perspectivas de la calidad. Ya empezamos a ver esas perspectivas de la calidad, que sin duda las debemos de ir visualizando dentro de un proceso. Vamos a revisar cómo están estas perspectivas de la calidad. Por una parte, tenemos que ver dónde la calidad está influyendo en nuestro proceso. ¿Cuáles son los departamentos que realmente influyen en la calidad de nuestros productos? Vamos a ver. Primero tenemos, la calidad de nuestros productos va a verse influido por el marketing. En donde por medio de un proceso marketing va a ser la parte esencial en el cual vamos a estar diseñando nuestro proceso. Sin embargo, vamos a ver que se encuentra la parte de diseño, producto y servicio. Por una parte tenemos el diseño, tenemos el producto y tenemos el servicio. Para poder entender lo que son las perspectivas de la calidad, vamos a ir visualizando que estas perspectivas realmente se van a dar con un concepto base, con un concepto en el cual la perspectiva de la calidad nos va a permitir visualizar y enfocar los esfuerzos para lo que es la calidad innata, para lo que es la calidad totalmente planeada, lo que es la calidad que sí se gestiona. Entonces, estas son las perspectivas en las que vamos a estar manejándonos. Marketing, diseño del producto y servicio como tal. Por otra parte, vamos a pasar a la siguiente lámina donde empezamos a ver el concepto de variación. Este concepto de variación que sin duda va a ser un concepto muy importante para la consecución de nuestras actividades. Declara que no hay dos artículos que sean perfectamente idénticos. Una variación es un cambio en dimensiones,
características, función, datos. Todo esto de verdad es bien importante que lo contemplemos y lo contemplemos como un proceso bien diseñado. Fijémonos bien cómo este tipo de variaciones nos puede ayudar a que la administración de procesos se debe monitorear desde su origen. Estas variaciones siempre se van a dar, siempre vamos a tener una variabilidad, pero también tenemos que ver cuál es la variabilidad aceptable que vamos a tener en nuestro proceso. Es una variabilidad que debemos de contemplarla como un proceso innato, como un proceso que realmente va a darse como una característica fundamental. Y veamos que esa variabilidad también va a incrementar las características de nuestro proceso y va a incrementar cómo nosotros podemos ser influenciados por esas características. El concepto de variación no significa el que nunca debemos de tener variación, no. Significa que esa variabilidad tiene que ser calculada, tiene que ser determinada en función de los rangos de calidad en los cuales nos podemos mover con nuestro producto. Esa también es una parte del control de operaciones muy importante y es una parte que no debemos de dejar atrás. Es una parte que tenemos que alentar el desarrollo de los procesos, tenemos que alentar el desarrollo de nuestras actividades y sin duda tenemos que alentar que estas actividades también tienen que darse como parte de un mismo concepto. Vamos a ver cómo de alguna manera la parte del concepto de variación se va a dar por dos formas. Primero, por una parte en los procesos y otra parte en los productos. De alguna manera, estos conceptos de variación no necesariamente tienen que ser contemplados o tienen que ser revisados como conceptos claros en los cuales podemos ir involucrando todos estos aspectos de variación. Por una parte, tenemos todo lo que tenga que ver con el mismo proceso. Con el mismo proceso tiene que ver la parte de gestión, la parte de maquinaria, y como lo podemos ver en nuestra lámina, están los materiales, medio ambiente, métodos, mano de obra y mediciones, que son las 5 M's. Esto es lo que realmente influye en el proceso. Pero esto nos manda a diferentes causas. Vamos a ver cuáles son esas causas en las cuales nos manda. Esas causas necesitamos dividirlo en A, B, C, D, E, como partes que serán diferentes de las otras, que son atributos mismos de nuestro producto. Y esos atributos que ya influyen en la parte de producto. Estas causas de mano de obra maquinaria va a estarse influyendo como A, B, C, D y aquí sucesivamente. Y estas son las partes que van a estar influidas por esto. Entonces, nosotros sin duda podemos ir determinando cuáles de estos valores pueden irse afectados por una mala gestión. Pueden ser afectados por un sistema. Pueden ser afectados por una mala redistribución de las causas. Sin embargo, el concepto de variación, eso es lo que permite dividir qué es lo que de alguna manera está afectando el proceso y por otra parte ver qué atributos del producto va a afectar. Atributos también que también pueden ser influenciados desde una empresa de servicios, entendamos. No, esto no se refiere nada más a la producción, también se refiere a una empresa de servicios que totalmente se va a ir integrando como parte del mismo proceso. ¿Cuáles son las causas de variación especiales y comunes? A ver, las especiales llevan a cabo cambios no predecibles. Cambian las distribuciones de los procesos. Claro que sí cambian las distribuciones de los procesos. Continúan afectando la salida si no se identifican ni corrigen. Y crean procesos inestables. Si vemos todas estas causas especiales, son causas en las cuales no vamos a poder tener control. Son causas que no vamos a poder amarrar para que nuestro proceso realmente continúe y que nuestro proceso tenga esa variabilidad. Pero vamos a ver cuáles son las comunes. Se comportan como un sistema estable de causas probables. Resultan en una gran cantidad diaria de factores no controlables.
producen una salida predecible. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera sí los podemos identificar, los podemos tomar, los podemos agarrar y no dejar que salgan de este mismo proceso. Eso es como de alguna manera necesitamos ir entendiendo este mismo proceso, que es la manera en la que nos vamos a ir integrando dentro de nuestro sistema productivo, y esa es la variación de nuestro proceso. Y que sin duda vamos a estar integrándolo como sistemas de variación. Ahora bien, ya hemos estado revisando la parte de reducción, la parte de papeleo, cómo de alguna manera toda la parte de gestión afecta. Pero sin embargo tenemos que revisar cómo todo esto se empieza a guiar por una característica de causas. Las famosas 5 M's. Apliquemos esos sistemas en los cuales hemos estado integrados y apliquemos esos sistemas y herramientas que nos vayan a permitir la inclusión de un nuevo sistema inmediato, que debemos de estar influyéndolo para que las causas de las cuales no se realiza una operación correctamente sean totalmente analizadas y sean totalmente vistas por nuestro proceso. Por otra parte, ya hemos estado viendo que la calidad tiene esos procesos y esas perspectivas. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a empezar a tomar? Y esto es algo que ya vamos a empezar a ver con profundidad en la siguiente sesión. Vamos a estar viendo con profundidad lo que es el control estadístico de proceso. Se fijan cómo ya son iniciativas para la gestión de la calidad, iniciativas para la mejora continua, iniciativas para la medición de nuestros procesos. Ya estamos llegando a la parte final de lo que es el control de operaciones. Ya hemos estado viendo la planeación, la programación, la producción, el mantenimiento, el almacenaje, el inventario, el MRP, el MPS, CRP, todas estas situaciones que realmente ya se empiezan a involucrar. Sin embargo, ya comenzamos a ver una parte muy importante de calidad. Y esa parte importante que sin duda va a permitir tener 2 o 3 características muy importantes de nuestro sistema y va a permitir llegar a todas las mismas necesidades para alcanzar que el sistema tenga la fiabilidad de proceso y sea totalmente gestionado. Como les decía, la próxima sesión vamos a estar revisando lo que es el control estadístico de proceso, donde vemos que tenemos la parte de muestreo y la parte de control estadístico del mismo. Y donde vemos que ya la parte de muestreo vamos a ver la parte de atributos, cómo son esas variables, cómo van a estar afectando a ese proceso, y que también, sin duda, el control estadístico mismo que tenemos en nuestras mismas operaciones son de alguna manera variables que van a influir y que van a afectar al mismo proceso. De antemano, no dejen las herramientas atrás. De antemano, utilicen las herramientas para el trabajo en equipo o para el trabajo individual. Son herramientas muy poderosas con las cuales vamos a alcanzar nuestras metas y vamos a alcanzar nuestros objetivos, primero de operación, de calidad y de seguridad. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión, en donde vamos a estar revisando todas esas características del control estadístico de proceso. Muchísimas gracias.